iniciamos nuestro libro de Esdras. Acompáñanos en esta aventura. Hoy leeremos Esdras capítulo 1, decreto del rey Ciro. No te lo pierdas. En el primer año del reinado de Ciro, rey de Persia, el Señor inquietó el espíritu de Ciro para que cumpliera la profecía del Señor, comunicada por medio de Jeremías. Ciro hizo circular por escrito e hizo también que lo leyeran en todas partes de su reino. El decreto era este: Ciro, rey de Persia, decreta lo siguiente: el Señor Dios del cielo me dio todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya un templo en Jerusalén, en el territorio de Judá. Así que todo aquel que pertenezca al pueblo de Dios, que el Señor su Dios lo acompañe y se vaya a Jerusalén, que está en Judá, a construir el templo del Señor, el Dios de Israel, quien está en Jerusalén. En cuanto a los de este pueblo que decidan quedarse en este país, que ayuden a los que se van. Desde el lugar donde viven, que manden oro, plata, bienes y ganado junto con las ofrendas para el templo del Dios en Jerusalén. Entonces los jefes de las familias de Judá y Benjamín, los sacerdotes y los levitas, se prepararon para ir a Jerusalén a reconstruir el templo del Señor, junto con todos los que Dios había animado. Todos sus vecinos les dieron voluntariamente muchos regalos: oro, plata, ganado y otros objetos de valor. El rey Ciro también hizo entregar los objetos que pertenecían al templo del Señor y que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había puesto en el templo de su Dios. Ciro, rey de Persia, le dijo a Mitradates, su tesorero, que lo sacara y lo contara y se los entregara a Sesbazar, líder de Judá. Estos son los objetos que trajo Mitradates: 30 copas de oro, 1000 copas de plata, 39 cuchillos, 30 tazones de oro, 410 tazones de plata y 1000 cosas más. En total fueron 5400 objetos de oro y plata. Sesbazar los llevó todos cuando los exiliados salieron de Babilonia y regresaron a Jerusalén. Esdras capítulo 1 del 5 al 11. ¡Wow! Pequeña lectura. Conocíamos nuestro primer capítulo de Esdras con la proclamación universal de Ciro. Dios inquieta el corazón de Ciro, un rey inconverso, para que construya una casa en Judá que reúna a los que regresarían a Judá y que vuelvan a su lugar de origen. Muchos artículos tomados por los babilónicos para regresar al templo. Dios despertó el espíritu de Ciro de tal manera que motivó y facilitó la construcción de la ciudad y casa de Dios en Jerusalén. Realmente esto es algo impresionante que viene de Dios, pues Ciro no tendría por qué interesarse en hacerlo, a no ser por la intervención de Dios en su vida. Aquí vamos con nuestra enseñanza. Dios puede actuar en el corazón de cualquier persona para cumplir sus propósitos divinos. Entonces, entendamos esto, que quizás tú estás esperando que Dios actúe a favor tuyo. Tienes que saber, pues, que Dios puede actuar a través del corazón aún de los inconversos. Aquí te doy un ejemplo. Eclesiastés 2:26. Al pecador Dios lo hace trabajar para que junte y acumule, para luego dárselo a quien Dios aprueba. O sea, tu aflicción o necesidad puede ser cubierta por el desprendimiento voluntario o por la decisión hasta de un inconverso, en el cual Dios trabajó en su corazón para beneficiar al que Él decide. ¿Te parece familiar esto? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, si la ayuda llega de quien menos tú lo esperas, es porque es Dios quien está obrando a tu favor. Sé agradecido con quien lo proporciona.
Sé agradecido como buen creyente, pero sobre todo agradece íntimamente a Dios, pues solo para Dios es toda la honra y toda la gloria. Ahora veamos, vamos a contarte una historia en Romanos 9, 11 al 25. Escucha bien para que puedas comprender esta situación. Antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca: el hijo mayor va a ser siervo del menor. Lo dijo así para demostrar que este era su plan. Dios eligió a este niño para demostrar que Él elige a quien Él quiere. ¿Te das cuenta? Y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a esto? ¿Es Dios injusto? Claro que no. Dios dijo a Moisés: tendré compasión y piedad de quien yo quiera. Él tiene compasión de quien Él quiere. Así que Dios decide quién va a tener compasión. Su decisión no depende de lo que la gente quiera o se afane por hacer. En la Escritura, Dios dice al faraón, recordemos esto: te elevé al puesto de rey para demostrar mi poder en tu vida y para darme a conocer en toda la tierra. Entonces, Dios tiene compasión de quien Él quiere tenerla y también es duro con quien Él quiere serlo. Así que si alguno me preguntara si nadie puede resistirse a lo que Dios quiere, ¿por qué entonces Dios nos echa la culpa? Hombre, no salgas con esas cosas. Solo eres un ser humano y no tienes derecho a pedirle cuentas a Dios. La olla de barro no le puede decir al que la hizo: ¿por qué me hiciste así? El alfarero tiene derecho a decidir qué quiere hacer con el barro y puede hacer del mismo barro un fino jarrón o una jarra ordinaria. ¿Qué es lo que tú te consideras? ¿Qué es lo que ha hecho Dios contigo? Eso mismo sucede con lo que Dios ha hecho. Dios quiso mostrar su ira y también quiso dar a conocer su poder a la gente. Por eso ha soportado con paciencia a aquellos que lo hacen enojar, quienes serán destruidos. Hizo esto para mostrar lo grande y espléndido que es Él. Dios muestra compasión con los que a Él ha preparado para recibir su gloria. Nosotros somos el pueblo de Dios que ha preparado. Su pueblo elegido no es solo el pueblo judío, pues en su pueblo también hay quienes no son judíos. Él nos ha llamado de entre los judíos y de entre los que no son judíos. Así dice el libro de Oseas: a los que no era mi pueblo, los llamaré mi pueblo. A la mujer que no era amada, la llamaré mi amada. Todo esto está en Romanos 9, del 11 al 25. Qué espléndido que es el Señor. ¿Qué puedes decir de todo esto? ¿Vas a pleitear con tu hacedor, con aquel que te hizo? ¿Vas a pedirle cuentas como el hijo que reclama en casa? ¿Por qué a él más y por qué a mí menos? No podemos hacer eso. En esta lección, el primer libro de Esdras, nos damos cuenta de que Dios ejerce su voluntad en la vida de cada persona, aun de aquel que le rechaza. Dios puede hacer ejercer su voluntad para su favor. Quizás el perverso puede pensar que te hace daño. ¿Sabes? La palabra de Dios dice que el Señor todo lo usa para bien a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Eres hijo de Dios? Gózate de tu Padre que te protege, siempre y cuando estés bajo su voluntad, estés cumpliendo sus normas y estatutos, estés dejándote guiar por su mano. No olvides esta lección, pues Dios puede actuar aún en el corazón del inconverso para bendecirte a ti, que eres su hijo. A la próxima, en vez de querer agradar tanto al que hace lo malo, para de repente recibir un ascenso o para hacer, no sé,
considerado. Mejor dobla rodillas cuando estés a solas y clama a Dios, quien puede enderezar hasta en renglones torcidos, puede escribir a favor tuyo. Romanos 11:36, y con esto nos quedamos. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.